Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Lo que Brote? ¿Cómo lleváis la semana? Esta semana termina un poco movida, así que vamos al lío. Contra el consejo de mucha parte de mi entorno, Lo que Brote se lanza al charco más grande de todos, opinar sobre política. Como vivo en Madrid y este será el último vídeo que publique antes de las elecciones del 28M, quiero dar mi opinión como persona, votante y persona con discapacidad, que todo suma, sobre lo que se cuece en Madrid. En nuestra etapa escolar, inexorablemente, se ponía en una balanza si habíamos cumplido las expectativas de nuestro rendimiento y si habíamos obtenido los resultados mínimamente aceptables. Para algunos era el temido y para otros el deseado día de las notas. Lo recordáis, ¿verdad? Para quien nos gobierna, ese día es el 28 de mayo. Los ciudadanos tenemos que pedir cuentas y ver si en 4 años se han cumplido objetivos y si el rendimiento da para renovación de confianza o toca cambio. Como no me gusta ser tramposo ni me gusta importar las cosas que no son, creo que es justo avisar por adelantado de que mi forma de vida y de entenderla me inclina hacia el lado izquierdo del tablero político. Al ser este un perfil de opinión, no creo que tenga o que haya ningún problema en reconocerlo. Eso sí, con esto por delante, aviso de que usaré mucho las palabras creo u opino para que quede patente en todo momento. Dicho esto, y como en los juicios lo pertinente es demostrar la culpabilidad del acusado y no su inocencia, voy a ver si os explico por qué, para mí, en mi opinión, quien manda en Madrid ha suspendido y por qué, pese a las rencillas que separan lo que debería ir unido, las ansias por llegar lejos por derribo y alguna crítica más que se pueda hacer perfectamente, deberían cambiar las tornas en el sillón de la Puerta del Sol. Madrid es una comunidad potente y muy compleja de gestionar, no hay duda ninguna. Puede ser la ciudad que reflejó el famoso spot con Mario Vaquerizo de protagonista, claro que sí, pese a que para millones de madrileños pueda ser de ciencia ficción directamente. Pero también es la zona de España con muchas más formas de sobrevivir a la vida, de muchas otras etnias y nacionalidades, aún más sensibilidades, realidades económicas o diversidades de todo índole. Es creo, el kit de la cuestión. Quien ostenta el poder está tan aupado por una base de votos que sabe que tiene en su haber, haga lo que haga, que se permite el lujo de perder el pudor a según qué cosas y minimizar la comunidad a su forma concreta y excluyente de entender la vida, la economía, la convivencia y los valores propios de esta. Y de paso ejerce una oposición en clave nacional que nadie frena y que pone lo local en un intrascendente segundo plano. Pero bueno, vamos por partes. Ejerzamos de un fiscal al uso y vayamos dejando que pasen las pruebas. Hablando por ellas mismas, ya lo vais a ver. Quitémonos primero lo más evidente, el ruido, lo estridente, lo que llena los timelines y medios de comunicación. Lo que estáis viendo ahora, mejor que mi cara, lo que estáis viendo ahora son capturas de frases literales que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay para todo y para todos. El empleo bajo su prisma, la defensa clasista que se hace del rey emérito, el recurrir al insulto para oponerse al rapero Hassel, el que está detenido desde hace demasiado tiempo porque hizo una letra que demostraba o que ponía negro sobre blanco algo que luego se ha demostrado que era real, nunca mejor dicho. También hay maneras de atizar a otras comunidades como Andalucía, a los oponentes políticos en Madrid, en este caso, en la frase que leéis, a Mónica García, de Más Madrid. Incluso hay hueco para menospreciar al 8M o al orgullo, del que, por cierto, en el debate electoral de hace unos días, la presidenta presumió muy llamativamente. También llama subvencionados a las personas que hacían las colas del hambre durante la pandemia, defenestra oponiéndose a leyes que parte de la población a su cargo necesita, o directamente levanta bulos y alarma social con temas como los ocupas o ETA. Más allá del ruido momentáneo, que no deja de darle notoriedad y visibilidad, la política de mando de la comunidad ha estado ocupada ejerciendo una oposición, que por cierto es la misma que dejó descabezada en una lucha interna de su propio partido, que ni le corresponde y que ha sido un palo en las ruedas continua para el gobierno central. Esto por un lado. Por otro lado, en un afán internacionalista, en un arranque de vanidad y de fallo de cálculo de la importancia que realmente tiene allende las fronteras de la Comunidad de Madrid, nuestra lideresa emprendió hace unos meses un viaje al que luego intentar sacar brillo
pero que atendiendo a las imágenes y al fallido calado que tuvo sus visitas a Nueva York o Miami, donde apenas fue recibida por personalidades secundarias y poco más, el único interés que suscitó fue en sus medios de comunicación de cabecera. Recordáis que hablamos de esto en el primer capítulo de Lo que brote, sobre periodismo. Os dejo por arriba una tarjetita para que lo podáis recordar si así lo queréis. El caso es que cualquiera que la escuchara hablar de las menciones de estos viajes pensaría que fueron todo un éxito y que la imagen de Madrid ha mejorado muchísimo internacionalmente. Bueno, ahí están las imágenes y los testimonios gráficos que os dejo para que creáis una cosa u otra. Pero vamos con lo mollar. El suspenso de la opción actual de la Comunidad de Madrid, para mí, en mi opinión, y recalco mucho en mi opinión, descansa en 3 patas principales. El olvido de los vecinos de San Fernando de Henares, el desmontado sistemático de la sanidad pública y la gestión de la pandemia que sufrimos todos. Seamos honestos y empecemos por el principio. El problema de los vecinos de San Fernando de Henares es un problema heredado por la administración actual de Madrid. El hundimiento de la línea 7B del metro, que fue construida a la carrera por motivos electorales y que sistemáticamente, año a año, ha tenido que ser reparado, revisado y reconstruido porque filtraciones de agua terminan hundiéndolo y poniendo en peligro la estabilidad tanto del metro como de su entorno, data de cuando Esperanza Aguirre tenía el bastón de mando. El suspenso actual viene por la gestión del problema. Media localidad, como os decía, está en riesgo de hundimiento. Cientos de familias han perdido su casa, su negocio o ambos, que ya es el colmo del colmo. Del día a la mañana han tenido que sacar sus cosas, en el mejor de los casos, y han tenido que decir adiós a la casa de toda una vida. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido a esta situación? Pues creo que, como poco, deja mucho que desear. Han sido ignorados sistemáticamente. Recuerdo el día 2 de mayo, en la festividad de la Comunidad, ni siquiera se les dejó acceder a la Puerta del Sol cuando iban en manifestación y se les echó de muy mala manera y de una forma casi indigna. Pero bueno, han sido mareados por una burocracia infinita e interminable que no les facilita el poder salir adelante desde esta situación tan penosa. Y desde la administración se les han prometido soluciones que o son insuficientes o directamente no se han ejecutado. Por cierto, eso sí, organizados en una plataforma, los vecinos de San Fernando, y como están empezando a hacer ruido y ojalá lo hagan mucho más y se escuche mucho más y se sepa cuál es su problemática, también se han llevado el pertinente recado presidencial, como podéis ver en esta imagen. Hablemos ahora de la sanidad. ¿Os acordáis cuando hace no mucho coincidíamos todos en la ventana a una hora concreta para rendir homenaje a los sanitarios que velaban por nosotros? Seguro que sí. Pues apenas un par de años después, en Madrid han pasado de ser esenciales a ser poco más que el enemigo. Se han recortado plantillas, presionado a profesionales para movilizar personal a la fuerza al cendal y menoscabado a la sanidad pública hasta la asfixia. Incluso se ha intentado poner un límite de minutos para atención de pacientes en la atención primaria. El resultado de este intento de desmontar una de las mejores sanidades públicas del mundo es una ciudadanía empujada a los servicios sanitarios privados, a los que no todo el mundo puede acceder por una barrera económica a veces insalvable, o a la supervivencia a unas listas de espera que en algunos casos superan el año. En especialidades se ha visto, solo tenéis que navegar un poco por redes sociales para que veáis que ha habido gente que ha habido cita y la cita con el especialista era para dentro de un año, año y medio o más. Esto no es de recibo ni viable. El asunto es que en el balance que se hace en la web de la Comunidad de Madrid, de la legislatura, se pone cómo logró la subida de sueldo de médicos y otro tipo de personal sanitario. El pequeño detalle que se omite es que se ha logrado mediante la reivindicación y huelga de estos profesionales, lo cual, creo, es indigno para quienes nos han mantenido, en muchos casos, con vida en pleno COVID. Pero si todo lo anterior es ya muestra de una forma limitada de gobernar, en la que, creo, se ejerce el poder solo para los aliados, es ya digno de castigo lo que hemos vivido en nuestra comunidad con todo lo acontecido con el COVID y su pandemia asociada. Que pase la segunda ronda de frases célebres de la jefa osada.
¿Teorías originales para preparar el terreno para el Zendal? Por supuesto. ¿Asociar Venezuela con Podemos? Un clásico que nunca pasa de moda. ¿Para desviar la atención sobre que usar a Telepizza para repartir menús en colegios? ¿Cómo no? ¿Poner por delante la oposición al gobierno central, incluso queriendo poner en riesgo a la población? Pues sin rubor alguno. ¿Le sumamos un poco de xenofobia a la recetita? Seguro que suma votos de los suyos. Ah, y como hay que rascar alguno más, ¿por qué no apelar a la libertad y defender que los bares abran en medio de una tormenta perfecta de contagios y muertes? Hablando de muertes, 7.000. Esa es la cifra de ancianas y ancianos que perecieron sin que les prestara atención médica o sanitaria mientras estaban internados en residencias de la Comunidad de Madrid. El protocolo de la vergüenza, que se llamó, y que recoge a Alberto Reyero Zubiri, responsable máximo del mismo, en el libro Morirán de manera indigna. El mismo libro que no quiso recoger la presidenta el otro día de manos de la candidata de Podemos en el debate del que hemos hecho referencia antes. En este libro se relata cómo se impedía el traslado de ancianos a hospitales para tratarles el COVID por creerles, presuntamente, prescindibles. Imaginad el dolor de las familias que perdieron a familiares sin poderse decir un simple adiós, sin tener noticia de lo que estaba pasando y que de pronto, de buenas a primeras, reciben una llamada para decirles que su persona más querida ha muerto. Y además ha muerto de una manera que no creo que queramos conocer los detalles. Pero esto no es todo, ¿eh? Aun siendo esto tan desgarrador y siendo conscientes de esto, desde el gobierno madrileño se trató de engañar a la población achacando todo este turbio asunto efectivamente, al gobierno central. Concretamente en la figura de Pablo Iglesias. Luego se ha demostrado perfectamente, el propio Alberto Reyero Zubiri y otras muchas fuentes han dejado perfectamente claro que las competencias de las residencias pertenecían a las comunidades autónomas. Y hasta aquí mi alegato como fiscal. ¿Es justo decir que en el gobierno de Madrid todo se ha hecho mal? Obviamente no. Se han hecho muchas iniciativas, se han sacado adelante muchas reformas y leyes que han logrado cubrir objetivos para con la región y para la aportación de la región al resto de España. Esto es innegable. El cómo, pensando en satisfacer solo a una parte de la población y, sobre todo, las formas, deberían bastar para pedir el cambio, por el bien de todos, en la Comunidad de Madrid. En definitiva, ojalá el 28M sea un éxito de votantes, con altas cifras de participación consciente de todo esto. Que no nos lleve más allá del umbral diestro soportable como mínimo y, si puede ser, que, y esto es mera opinión personal, haya relevo institucional en Madrid. Y hasta aquí hemos llegado. Hoy lo dejamos aquí, pronto más y mejor, y nos vamos viendo. Chao.